El mundo del desarrollo de software está, vamos, en plena ebullición. Ya no va solo de picar código, sino de enseñar, de automatizar, de orquestar sistemas que son cada vez más inteligentes y, bueno, a veces un poco impredecibles. Totalmente. Y para intentar ponerle un poco de orden a este caos tan creativo, hoy traemos una selección de fuentes que es una pasada. Tenemos artículos de Vercel y Anthropic, un ensayo de Vitalik Buterin y un par de historias de desarrolladores que son pura inspiración. Uno que construye un motor de búsqueda desde cero y otro que, fíjate, reduce un test de 3 horas a 3 minutos. Pues nuestra misión va a ser justo esa, explorar esta nueva frontera. Vamos a desgranar algunos trucos técnicos que son para enmarcar, a analizar qué consecuencias tiene todo esto en cómo pensamos, en cómo aprendemos y sobre todo a buscar herramientas para razonar con un poco más de claridad sobre un futuro que se presenta movidito como poco. Venga, pues empecemos por algo que parece un problema muy específico, pero que creo que revela una verdad casi universal sobre cómo trabajar con IAs. El artículo de Vercel. Tienen un agente de IA para codificar, pero claro, su conocimiento se queda obsoleto enseguida. La pregunta es, ¿cómo le enseñas a usar las APIs nuevas de un framework como Next.js 16 sin tener que reentrenarlo de cero? Pues probaron dos caminos que son, vamos, como la noche y el día. El primero, muy sofisticado, se llama Skills. Es un estándar abierto como una especie de API de librería de conocimientos. La idea es que el agente, cuando se enfrenta a una tarea sobre Next.js, diga, un momento, necesito ayuda, e invoque a la skill que toca para que le dé la documentación que necesita. O sea, una recuperación activa de información. El agente tiene que darse cuenta de que no sabe algo y pedir ayuda. Suena lógico, ¿no? Y la otra opción. La otra opción es casi insultantemente simple. Un archivo de texto. Se llama agentes.md y va en la raíz del proyecto. Y ya está. Nada de invocaciones, nada de lógica compleja. Simplemente un archivo con la información clave que se inyecta en el contexto del agente en cada conversación. Siempre. Vale, y aquí es donde la intuición suele fallármela a mí, porque una pensaría que la solución elegante, la de las skills, funcionaría mejor. Pues falló estrepitosamente. Es que es increíble. En el 56% de los casos, el agente de IA ni se molestaba en usar la skill. ¿Cómo? Más de la mitad de las veces. Más de la mitad. Tenía la herramienta ahí y simplemente elegía ignorarla. Es como tener un GPS y preferir perderse por el barrio. Me fascina ese 56%. Es que es prácticamente una moneda al aire. Pero lo que me pareció más loco del artículo es que incluso cuando le forzaban a usarla, con instrucciones explícitas, era súper frágil. Si le decías usa la skill y luego mira el código, iba de una manera. Y si le decías mira el código y luego usa la skill, se rompía. Exacto. Era totalmente impredecible. Y mientras tanto, el agents.md, el enfoque tonto, un 100% de éxito en las pruebas. Impecable. 100%. Y la explicación de por qué esta solución tan simple arrasa es brillante. Primero, le quitas a la gente un punto de decisión. No tiene que pensar, uy, debería buscar información. La información ya está ahí, delante. Eliminas la posibilidad de que la gente, yo qué sé, se olvide o se despiste y no consulte la documentación. Justo. Eliminas un punto de fallo cognitivo. Y no solo eso, es que además la información está disponible instantáneamente. Las skills son asíncronas, tienen una pequeña latencia. El agents.md es parte del prompt inicial. Y por último, evitas problemas de orden. Da igual cuando decida leerlo porque siempre está ahí. La gran conclusión del artículo es que el contexto pasivo le da 1000 vueltas a la recuperación activa. Vale, entiendo la lógica, pero mi primer pensamiento es que meter todo ese contexto en cada prompt debe ser carísimo y lentísimo. ¿Cómo es que esto es viable? ¿No revienta la ventana de contexto o el presupuesto de tokens? Esa es la pregunta del millón. Y la solución es muy astuta. No meten la documentación entera, claro. Lo que hacen es crear un índice comprimido, un archivo de solo 8 KB, que es básicamente un mapa del tesoro. Le dice a la gente, la información sobre la función X está en el archivo docsx.md y la de Y en docsyla.md. De esa forma, el agente sabe exactamente dónde buscar, pero sin sobrecargar el contexto. Ah, claro. Es una solución elegante a su manera. La lección aquí es potentísima y va mucho más allá de Vercel.
A veces, en lugar de construir sistemas complejos para que la IA piense como nosotras, es más eficaz simplemente darle la chuleta y que no tenga ni que pensar. Me encanta esa victoria de lo simple. Y hablando de simplificar para ganar una eficiencia brutal, hay otra obsesión clásica del desarrollador: hacer que los tests no tarden una eternidad. El artículo de Codepunt ataca justo ese problema. Es un dolor que cualquiera que haya trabajado en un proyecto grande conoce bien. O haces mocks de tu base de datos, que es rápido, pero poco realista y se te cuelan bugs sutiles, o usas una base de datos real, que es realista, pero te quieres morir de lo lento que es. Cada test tiene que limpiar la base de datos y volver a llenarla con datos de prueba, lo que se llama seeding. Y da un ejemplo que duele solo de oírlo. Su suite de 1401 test tardaba casi 3 horas en ejecutarse. 3 horas. 3 horas. Es que es imposible trabajar así. Básicamente, haces un cambio y te vas a comer esperando a que termine el CI. El ciclo de feedback es 0. La solución que implementa es un clásico en otros mundos como Rails o Django, pero por alguna razón no tan común en el ecosistema de JavaScript. En lugar de destrozar y reconstruir la base de datos 1400 una vez, lo haces una sola vez, al principio. Luego, cada test individual se envuelve en una transacción. Y al final del test, en lugar de borrar todo, simplemente haces un rollback de esa transacción, ¿no? Y la base de datos vuelve a su estado original en milisegundos. Exactamente. El autor creó una librería para automatizarlo y el resultado es de los que te cambian el día a día, de casi 3 horas a menos de 3 minutos. ¡Qué barbaridad! Es una mejora del 98% en la velocidad, de la noche al día. Totalmente. Es un caso de libro de automatización a nivel individual que transforma por completo la productividad. Pero claro, la escala puede ser mucho, mucho mayor. Y eso me lleva a la increíble historia de Wilson Link, que se propuso construir un motor de búsqueda web él solo, desde cero. La historia de este proyecto es una clase magistral de ingeniería a escala. Los números. Es que marean. Indexó 280 millones de páginas. Generó 3.000 millones de embeddings neuronales para la búsqueda semántica. Y lo hizo orquestando 200 GPUs en paralelo. Y el resultado final es una búsqueda que responde en 500 milisegundos. Un proyecto que normalmente requeriría un equipo entero, hecho por una persona en 2 meses. Lo que me parece más instructivo es la cadena de decisiones técnicas que va tomando. No es que eligiera la tecnología perfecta desde el día 1, ¿verdad? Fue reaccionando a los cuellos de botella. Totalmente. Empezó con una base de datos estándar, Postgres, pero se topó con un problema llamado amplificación de escritura. Para escribir un dato pequeño, Postgres tenía que reescribir una página entera de 4 kilobytes en el disco. Con los miles de millones de escrituras que necesitaba, eso lo estaba matando. Así que tuvo que cambiar de caballo a mitad de la carrera. Sí, y eligió RocksDB, que está diseñado justo para eso, para escrituras masivas y rápidas. Y dentro de RocksDB usó otra herramienta, BlobDB, para guardar los archivos grandes como el HTML de las páginas por separado, para que no entorpecieran el rendimiento del índice principal. Y luego la joya de la corona, el índice vectorial para la búsqueda semántica. Usó HSNW, que es un algoritmo súper eficiente, pero claro, el índice se hizo tan monstruosamente grande que no cabía en la RAM de una sola máquina. Un problema muy común a esa escala. ¿Su solución? Partirlo. Hizo sharding del índice en 64 trozos, cada uno en su propio servidor. Cuando haces una búsqueda, la lanza en paralelo a los 64 servidores y luego combina los resultados. Es una lección brutal sobre cómo la escala te obliga a pensar en sistemas distribuidos desde el minuto 1. Estas dos historias, la de los tests y la del motor de búsqueda, son sobre humanos automatizando sistemas. Pero la frontera ahora mismo es la IA automatizando a la propia IA. Y el artículo de Hugging Face sobre esto es para leerlo 2 veces. Es que cambia el nivel de abstracción por completo. Lo que proponen es que puedas decirle a un agente de IA, como Claude, una frase tan simple como «Add fine-tuning de este modelo con este conjunto de datos». ¿Y ya? Y el agente se convierte en tu ingeniero de MLOps personal. Exactamente. El artículo describe cómo el agente, de forma autónoma, elige la GPU correcta según el tamaño del modelo, escribe los scripts de entrenamiento, lanza el trabajo en la nube, vigila que todo vaya bien, y al terminar, publica el modelo afinado en el hub de Hugging Face, toda la complejidad de MLOps abstraída en una sola frase. Es fascinante. Y es curioso porque para hacer esto utilizan el concepto de skills que el artículo de Bercel decía que no funcionaba bien. Buen punto. Y creo que la clave está en el
en el propósito. En el caso de Vercel, la skill era para un conocimiento general ambiental que la gente tenía que decidir si usar o no. Aquí la skill es para ejecutar una acción muy concreta y dirigida por el usuario. Entrena este modelo. Parece que para tareas imperativas y bien definidas, este enfoque de skills sí que tiene mucho sentido, mientras que para el conocimiento de fondo, el contexto pasivo es el rey. Ah, claro. No es que una sea mejor que la otra, es que sirven para cosas distintas. Exacto. Todo este poder de automatización es alucinante, pero inevitablemente lleva a una pregunta un poco incómoda. Si delegamos cada vez más tareas, ¿no corremos el riesgo de desaprender? ¿Nos está haciendo la IA peores programadoras? El estudio de Anthropic va directo a la yugular de esta cuestión. Y lo hace con rigor, ¿eh? Plantearon un ensayo controlado aleatorio, el método más fiable para esto. Cogieron a un grupo de ingenieros junior, les pidieron aprender una librería de Python nueva para programación asíncrona, Trio, y a la mitad les dieron un asistente de IA y a la otra mitad no. Los resultados son para pararse a pensar. El grupo que usó la IA sacó, de media, una puntuación un 17% más baja en el examen final que medía cuánto habían aprendido. Un 17%. Un 17%. Es la diferencia entre un notable y un suspenso. Es una barbaridad. Y por si fuera poco, el supuesto beneficio, la productividad, fue estadísticamente insignificante. No terminaron mucho más rápido, pero aprendieron bastante menos. Me siento totalmente identificada. ¿Cuántas veces he copiado un fragmento de código de Stack Overflow que funcionaba sin pararme un segundo a entender por qué funcionaba? Esto es lo mismo, pero con esteroides. Es que eso es la clave. El estudio no concluye que usar IA es malo. La clave está en el cómo. Analizaron las grabaciones de las sesiones y encontraron patrones de uso muy claros, que se correlacionaban con los resultados. ¿Qué tipo de patrones? Los que sacaban peores notas tendían a dos. Uno era la delegación a la IA. Básicamente le pedían al asistente, dame el código para hacer X sin intentarlo primero. El otro era la depuración iterativa con IA. El código fallaba, se lo pegaban a la IA lo corregía y vuelta a empezar, sin entender nunca la causa raíz del error. Es una externalización completa del pensamiento. Usar la IA como una caja negra mágica que escupe código. Justo. En cambio, los que aprendieron más y sacaron mejores notas usaban la IA de una forma completamente distinta. Un patrón de éxito era la generación y luego comprensión. Le pedían el código a la IA, sí, pero después le bombardeaban a preguntas. ¿Por qué has usado esta función y no esta? ¿Qué significa este parámetro? Explícame este bloque. No se conformaban con la respuesta. Querían el razonamiento. Exacto. Y el otro patrón de éxito era la indagación conceptual. Antes de escribir una sola línea de código, usaban la IA como un tutor socrático. Preguntas tipo, ¿cuáles son los principios fundamentales de esta librería? ¿En qué se diferencia de asincronio? ¿Cuál es el modelo mental que debo tener? Construían un andamiaje de conocimiento primero. La conclusión es potente. Hay un trade-off real. La misma herramienta puede ser un acelerador del aprendizaje o un atajo hacia la ignorancia, y todo depende de la intención de quien la usa. Y la ironía es que si atrofiamos nuestra capacidad de depurar y entender el código a fondo, perdemos precisamente la habilidad más necesaria para supervisar el código que la propia IA genera. Y claro, toda esta tecnología no existe en un vacío. Viene envuelta en narrativas muy poderosas, en historias que la gente y las empresas se cuentan a sí mismas para justificar lo que hacen. Y esto conecta de lleno con el ensayo de Vitalik Buterin sobre lo que él llama resistencia al Galaxy Brain. Es un concepto genial. La pregunta que plantea es, dado un estilo de razonamiento, ¿cómo de fácil es retorcerlo para justificar cualquier conclusión a la que ya querías llegar de antemano? Algunos argumentos son robustos y otros son como masilla. Los puedes moldear para que digan lo que quieras. Y aplica esta idea directamente a las narrativas que oímos todos los días en el mundo de la IA. Sí, y pone ejemplos muy concretos de argumentos con una resistencia bajísima. El primero es el inevitabilismo. El discurso de la superinteligencia artificial es inevitable. Va a llegar sí o sí, así que lo único que podemos hacer es correr para construirla nosotros primero y que esté de nuestro lado. Es una forma muy conveniente de no pararse a pensar si deberíamos construirla en primer lugar. ¿O a qué velocidad? Claro. Se presenta como una ley de la física en lugar de una serie de decisiones humanas. Otro patrón que señala es el de maximización del poder. La justificación de necesitamos acumular un poder inmenso, datos, computación, talento,
porque en un futuro momento crucial lo usaremos para hacer el bien. El problema, dice Vitalik, es que hasta que llega ese supuesto momento, las acciones de alguien que acumula poder por altruismo son indistinguibles de las de alguien que lo hace por pura codicia. Y también ataca el clásico puedo hacer más bien desde dentro, ¿verdad? La idea de unirse a una gran empresa de IA para cambiarla y hacerla más segura. Lo describe como una justificación muy peligrosa, porque el riesgo de acabar asimilado por la cultura y los incentivos de la organización es altísimo. Puedes entrar con la idea de ser un freno de seguridad y acabar siendo un engranaje más que acelera la máquina. Entonces, si estos argumentos son tan resbaladizos, ¿qué propone él para pensar con más claridad? La primera es tener principios deontológicos, es decir, reglas firmes que no se rompen bajo ninguna circunstancia. Cosas como no construiré sistemas diseñados para engañar a la gente o no trabajaré en armas autónomas. Tener estas líneas rojas te protege de la racionalización caso por caso, que es donde nuestro cerebro es un maestro del autoengaño, un cortafuegos moral, por así decirlo. Y la segunda solución es más pragmática. Sí, es lo que él llama tener las fichas adecuadas, o hold the right packs. Ser brutalmente honesto sobre tus propios incentivos, tanto los económicos como los sociales y de estatus. Reconocer que si todo tu círculo social y tu sueldo dependen de que la IA avance a toda costa, tu cerebro va a encontrar formas brillantísimas de justificar que eso es lo correcto. Y a partir de ahí da un consejo que es una auténtica bomba. Es muy provocador. Les dice a las personas preocupadas por la seguridad de la IA: 1. No trabajes en una empresa de IA de vanguardia. Y 2. No vivas en el área de la Bahía de San Francisco. Su lógica es que la presión social y de grupo en ese entorno es tan inmensa que es casi imposible mantener un pensamiento independiente y crítico. La forma más robusta de resistir la corriente es simplemente salir del río. ¿Qué recorrido? Empezamos con un truco técnico súper concreto, ese archivo agents.md. Ya hemos acabado hablando de filosofía moral y de dónde deberíamos vivir. Pero es que todo está conectado. Hemos visto cómo la esencia de crear software está mutando. Pasa de ser un acto de escritura a uno de enseñanza, de automatización. Desde la simplicidad del contexto pasivo a la escala masiva del motor de búsqueda unipersonal, pasando por esa abstracción alucinante de la IA que entrena a otra IA. Y en medio de todo eso, la advertencia del estudio de Anthropic. La posibilidad de que estas herramientas, si las usamos como una muleta en lugar de como un gimnasio, nos hagan cognitivamente más perezosas y menos capaces. Y ahí es donde el ensayo de Vitalik se vuelve una herramienta de supervivencia. El ritmo de cambio es tan brutal y lo que hay en juego es tan grande que necesitamos desesperadamente modelos mentales para no caer en las trampas de nuestro propio razonamiento. La idea de la resistencia al Galaxy Brain es una especie de detector de autoengaño. Una forma de preguntarnos si nuestros argumentos buscan la verdad o solo una justificación para lo que ya hemos decidido hacer. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar, creo. A medida que estos sistemas inteligentes se van metiendo en cada rincón de nuestro trabajo, ya sea técnico o creativo, ¿qué principio o regla fundamental, como las que pedía Vitalik, podríamos adoptar cada uno de nosotros para asegurar que los usamos para aumentar nuestra propia inteligencia y no solo para externalizarla?